¿Es cierto que la IA va a quitar empleos? ¿Es cierto que también la IA puede cerrar algunos negocios? Es allí donde va a haber diferencia entre los negocios que se mantienen y los que cierran. ¿Por qué se dice de que la tecnología escala? Es decir, a partir de $5.000 puedo tener 10.000, 15.000, 20.000 o 30.000. No es lo mismo andar con una carreta haciendo transporte que andar con una camioneta haciendo transporte. ¿Por qué se ha creado este mito de que la tecnología escala? Por ejemplo, una computadora hace 50 años era inaccesible para una persona promedio. Estamos hablando de los años 60, 70, que las computadoras era simplemente algo que lo podían tener las grandes compañías o empresas tecnológicas o instituciones como la NASA. Y ahora aquí viene la pregunta incómoda. ¿Es cierto que la IA va a quitar empleos? Bueno, en realidad eso no es tan así. Existen muchos factores a analizar, principalmente el hecho de los perfiles. La IA lo que vino fue a evolucionar y a potenciar lo que uno hace, es decir, las personas podrán mejorar sus actividades en base a sus especialidades. Pero lo que sí es cierto es que las personas que no se adapten y no evolucionen podrían perder sus empleos porque otras personas del mismo área serán más competitivas. ¿Y por qué crees que este mito está corriendo mucho en las redes? Bueno, siempre tratan de buscar una forma, las personas sobre todo que son anti-tecnología, buscan la parte negativa de estos procesos, de estas evoluciones que son inevitables. Y lo hacen precisamente porque no quieren adaptarse, porque no les gustan los cambios. Pero lamentablemente la evolución y la tecnología sigue creciendo pese a este tipo de personas. Y otra pregunta que creo que va a ser mucho más incómodo para muchos empresarios. ¿Es cierto que también la IA puede cerrar algunos negocios? Sí, esta es una pregunta muy interesante porque efectivamente los negocios que no se adapten, los negocios que no hagan cambio y los negocios que no implementen tecnología a tiempo van a quedar desfasados y su competencia sí lo va a hacer. Es allí donde va a haber diferencia entre los negocios que se mantienen y los que cierran. Es interesante porque se escucha hoy en día justamente estos temas acerca de la IA, de que va a quitar empleos, de que va a quitar trabajos, de que las empresas se van a cerrar. ¿Y qué es lo que tú recomendarías para un empresario para que no llegue a este punto? Bueno, la idea principal es que no haga siempre lo mismo, que no haga lo mismo que hace 20 años. Siempre tiene que evolucionar, siempre tiene que haber cambios, incluyendo el crecimiento y la tecnología. La inteligencia artificial llegó para sofisticar y para ayudarnos a crecer. No puede ser como un enemigo, como un factor que esté en contra de nuestro crecimiento. Todo lo contrario, debemos apoyarnos en ella para poder ser competitivos y poder estar a la altura del mercado. Otra pregunta que creo que va a ser también bastante incómoda para muchos empresarios. Hay muchas empresas que han adquirido la IA, pero no les ha ido bien, no les ha funcionado. ¿Por qué razón? Bueno, es posible que necesiten un poco de ayuda, una consultoría, por ejemplo, de un experto, que les ayude a tomar las mejores decisiones y utilizar las herramientas adecuadas, ya sean en el área de inteligencia artificial o en otras áreas, que le permitan usarlo de manera más eficiente, porque no se trata simplemente de implementar tecnología al azar, se trata también de saber hacer escoger, mejor dicho, cuál tecnología deben usar. Y en este sentido es bueno tener una consultoría de ti por parte de un experto. Interesante lo que acabas de comentar. ¿Qué cosas tú le recomendarías a los empresarios? Bueno, aparte de implementar tecnología en sus correspondientes negocios, también busquen ayuda, busquen asistencia de un grupo de personas, una empresa o particularmente un consultor que les ayude y que los oriente ahí por el camino correcto, porque la idea no es simplemente tener o agarrar la primera herramienta porque esté de moda o porque sea un juguete tecnológico. Lo más importante es el rendimiento, el valor que va a aportar esa herramienta a la evolución y al crecimiento empresarial. Y otra pregunta que creo que también va a causar un impacto es ¿por qué se dice de que la tecnología escala? ¿Es cierto esto? Bueno, ahí viene otro factor importante a analizar. La tecnología se puede ver cara, pero en este sentido se podría ver cara si se ve como un costo, como un gasto adicional. Pero realmente la tecnología no es un gasto, la tecnología es una inversión. Entonces, en ese sentido, cuando las personas realicen inversiones o los empresarios realizan inversiones, tienen que medir el impacto de lo que van a conseguir. Es decir, si por ejemplo invierten $5.000 para implementar tecnología, como cualquier otro tipo de inversión, la idea es que ellos logren multiplicar esa inversión. Es decir, a partir de $5.000
puede obtener 10.000, 15.000, 20.000 o 30.000 dólares como retorno después de la inversión. Ese es el enfoque que deben tener. Por eso deben escoger las herramientas adecuadas y tener el plan estratégico más eficiente para lograr estos objetivos. Es interesante lo que acaba de decir, que debe de haber un retorno. Yo creo que muchas empresas no asumen eso, solamente lo asumen como un gasto, ¿cierto? Sí, lamentablemente muchas empresas, ya sea por su cultura, por su manera de ver las cosas, ellos ven como un gasto incluso innecesario, pero hay que verlo con otro enfoque, hay que verlo de manera competitiva y de manera eficiente, hay que ver la tecnología de la manera como realmente es, como una herramienta que nos permite escalar e ir más rápido. Por ejemplo, si hablamos de un ejemplo clásico que ocurrió, antes que se inventaran los autos, existían personas que hacían cargas mediante algunas carretas, utilizaban o hacían transporte, hacían el servicio de transporte para ir moviendo carga o cargamento de una empresa de un lugar a otro. Cuando llegó la implementación de los nuevos vehículos, los vehículos fueron una herramienta competitiva que algunos empresarios adquirieron, pese a que la inversión era más alta, para poder competir en el mercado. Entonces estos empresarios que invirtieron fueron creciendo más rápido que sus competencias, que solo usaban métodos tradicionales. Entonces este es un ejemplo claro de que no es lo mismo andar con una carreta haciendo transporte que andar con una camioneta haciendo transporte. Hoy en día tú ves las grandes corporaciones. ¿Qué recomendarías tú para que lo vean desde ese punto de vista que acaban de mencionar? Bueno, en algunos videos anteriores, en otras entrevistas me preguntaron algo parecido y yo respondí cosas más puntuales, pero vamos paso a paso. Por ejemplo, para el primer caso, lo primero que les recomendaría es no tener miedo. Mucha gente tiene miedo de hacer una inversión porque piensan que van a perder su dinero, pero esta inversión, la idea es que tenga un retorno. Tienen que escoger bien la herramienta y escoger bien con qué empresa van a implementarlo. Lo segundo que les diría es que deben tener algo más de capacitación, deben evolucionar y deben crecer para que la tecnología no parezca un costo innecesario, sino para que sea algo que de verdad le funcione, tomando en cuenta que los objetivos de una empresa siempre va a ser crecimiento a largo plazo. Pero también hay otros factores a tomar en cuenta. Recuerda que lo barato sale caro, eso lo dije en una de mis entrevistas. Pero ahora te puedo decir a ti que lo que le puedo recomendar, aparte de que pierdan el miedo, es que no vean la tecnología como una especie de gasto, costo, sino que lo vean como una herramienta necesaria para el crecimiento. Y hoy en día, en un mundo globalizado, esto es algo indispensable. No es un lujo, no es algo que esté de moda, sino que es algo que sí o sí se debe tomar en cuenta. Y viendo un análisis, me imagino que tú has visto los análisis, el porcentaje de empresas que realmente no invierten en tecnología, ¿de alta o muy baja? Sí, lamentablemente los pequeños empresarios se quedan allí y precisamente por eso se mantienen en un nivel bajo, porque no se atreven a dar el siguiente salto. Y lo que decían en la sección anterior, en la pregunta anterior, respondiendo a cuanto al miedo, tienen miedo a tener un mayor potencial, una mayor responsabilidad de hacer el crecimiento de su empresa. Pero este miedo debe perderse. Al implementar tecnología, la idea es el escalar, es el crecer, es multiplicar el capital, no solamente el capital material, sino también el capital humano, es decir, adquirir más empleados, delegar funciones y con esto hacer un crecimiento sostenible, ¿no?, en cuanto al tiempo, y volverse realmente un empresario. Este proceso lleva a otros temas aparte de tecnología, pero la tecnología juega un papel importante. Por eso es importante una de las frases que yo dije hace poco, de que la ambición debe ser orientada a un crecimiento sostenible. Pero también dije algo relacionado a un tema en cuanto a costos se refieren. Muchas veces los pequeños empresarios tienen la percepción de que las grandes compañías o las empresas que tienen grandes capitales invierten en tecnología precisamente por esa razón, porque tienen grandes capitales, pero es exactamente al revés. Las empresas tienen grandes capitales porque invirtieron en tecnología. Esa va a ser mi siguiente pregunta, ya que entraste en este tema. ¿Por qué muchos empresarios tienen miedo a la tecnología? ¿Por qué se ha creado este mito de que la tecnología es cara? Bueno, yo pienso que es porque inicialmente, efectivamente, las herramientas tecnológicas que se implementaron a principios de la evolución industrial, efectivamente eran inaccesibles, eran poco factibles para los pequeños empresarios, pero esto fue cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una computadora hace 50 años era inaccesible para una persona promedio. Estamos hablando de los años 60, 70, las computadoras era simplemente algo que lo podían tener las grandes compañías o empresas tecnológicas
o instituciones como la NASA. Luego salían las computadoras más modernas, que eran de escritorio, que eran, vamos a llamarlo así, personalizadas. Eso siguió evolucionando y siguió creciendo. Entonces, cada vez la tecnología es más accesible para todos. Esto es un factor positivo porque no necesitas invertir tanta en tecnología. Hoy en día existen también herramientas como las apps, que son tipo SaaS, que son herramientas donde literalmente tú alquilas el servicio sin necesidad de crearlos desde cero. Entonces, todo este tipo de evoluciones y cambios ha hecho que las herramientas sean ahora mucho más accesibles y factibles en cuanto a lo económico. Pero la percepción de que la tecnología es para solamente compañías grandes se ha mantenido. Y eso también tiene que ver por la falta de información, por la falta de conocimiento y por la percepción de que muchas empresas obtuvieron en esos principios. Cuando incluso la inteligencia artificial tuvo un auge, un crecimiento en los 70, en los 80, se veía algo abstracto, algo complejo. En los años 2000 o hace poco tuvo un boom, y esto es algo que hace de que la gente vea la inteligencia artificial, lo asocie con robots, y es totalmente falso. La inteligencia artificial no es un robot. Todavía hay personas que creen eso. O sea, tú le hablas de inteligencia artificial a una persona y cree que es un robot, y es totalmente falso. No es un robot. Se pueden hacer robots con inteligencia artificial, eso es correcto, pero lo que no es cierto es que la inteligencia artificial necesariamente es robot. No es así. La inteligencia artificial es simplemente una herramienta tecnológica que consiste en hacer análisis predictivos en base a estadística, en base a un enfoque matemático, en base a un aprendizaje de entrenamiento, como cualquier otro aprendizaje. Entonces, esta herramienta es accesible desde muchos ángulos. En el aspecto de creación desde cero, sí podría ser inaccesible porque se requiere una gran inversión. Pero en el aspecto de servicios, para poder usarlo y tener acceso a herramientas ya producidas y generadas como ChatGPT, como Gemini o como otras, es sumamente accesible. Fíjate, lo estaba diciendo también en otro de mis videos, que por 70 centavos al día tú puedes tener herramientas importantes como ChatGPT en una versión paga, la cual recomiendo la herramienta, este tipo de herramientas en versiones pagadas. Las herramientas gratuitas te dan una limitación muy baja que no te permite a escalar, y no es la idea tampoco. Ahora, 70 centavos al día no representan ni siquiera un porcentaje de tu café en Starbucks, por ejemplo. Un café podría valer $5 y es una sola sentada. En cambio, 70 centavos te va a dar mucho más que ese café. Entonces, esa percepción es importante. También está la cultura. Muchas personas no valoran lo que realmente el valor que da. Por ejemplo, tenemos a Gamma. Gamma es una herramienta de inteligencia artificial orientada a la creación de presentaciones, tal como lo hace PowerPoint. Lo puedes hacer también en Canva. Sin embargo, Canva tiene algo que a mí me llamó mucho la atención. Te da un plan gratuito para que tú lo pruebes y valores. Es decir, si tú tienes la estructura para crear una presentación que podrías durar hasta un par de horas para hacer algo profesional, en Gamma lo puedes hacer en 2 minutos, literalmente. Entonces, solo necesitarías el prompt, que te lo puede dar ChatGPT, y comparando una IA o haciendo hablar a ambas IAs, tú puedes lograr en 5 minutos lo que antes hacías en 8 horas. ¿Cuánto es el costo de Gamma de la versión paga? Estamos hablando de $10 al mes. Eso no representa ni siquiera 30 centavos diarios. Y ahora, si tú sacas la cuenta, ¿es productivo? Bueno, saca tu cuenta. Sin embargo, solo te va a consumir 30 centavos. E incluso puedes hacer otros tipos de presentaciones. Entonces ahí vemos un ejemplo claro, cómo la eficiencia de las herramientas tecnológicas sí es una inversión que aporte directamente. Así otras herramientas, por ejemplo, la herramienta que está creando Singularity of Technology, una herramienta muy interesante que trata sobre un asistente virtual, literalmente un recepcionista que te atiende llamadas 24/7, que te agenda citas, que gestiona tu día a día y te permite no solo descansar, sino también atender y funcionar como una persona o como un recepcionista real fuese. Entonces fíjate, a un recepcionista tendrías que pagarle 8 horas a una tasa de $15 la hora, que todavía siguen siendo bajo. Estamos hablando de $120 diarios. En esta herramienta no vas a pagar eso, vas a hacer una pequeña inversión en tu proceso de personalización, pero después vas a lograr que esa inversión se multiplique, porque vas a prescindir de un empleado que podría hacer ese trabajo y que podría tranquilamente costarte $120 diarios. Entonces, fíjate, si tú comparas una cosa con la otra, la tasa de rendimiento es mucho más alta en tecnología. Eso muchas personas no lo ven, pero realmente la tecnología es una inversión y no es un costo. Interesante. Dime, otra pregunta. La tecnología hace 5 años atrás
¿Cómo ha sido la evolución ahora? ¿Cuál es la gran diferencia que, como tú mencionabas anteriormente, los costos ya no son los mismos que antes? ¿Cuál es la razón o cuál es la evolución que ha tenido la IA en este momento? Bueno, si hablamos de la tecnología en general, la procesión o el cambio ha sido muy significativo en ambos extremos. En el extremo de eficiencia ha mejorado mucho. De hecho, hace 5 años la inteligencia artificial todavía estaba en proyecto, todavía no era tan tangible como hoy en día. Pero en sentido de la tecnología en general, ha evolucionado mucho en estos 5 años, o sea, de una manera significativa. Así mismo como ha evolucionado y ha ido creciendo, también por el otro lado, se ha ido minimizando los costes de adquisición, o sea, la inversión necesaria para lograr obtenerla. Esto se debe a que, bueno, la demanda ha crecido y la competencia también. Recuerden que cuando pues la oferta es más alta, los precios tienden a bajar, ¿no? Hay una ley económica que maneja eso. Y con respecto al asunto del crecimiento y la accesibilidad con la IA, particularmente en la IA, pues es algo que ha cambiado mucho. Hoy en día este área de la tecnología sigue creciendo, no para de crecer. Ahorita ya estamos hablando de temas como, por ejemplo, la prueba de Turing, que es una prueba donde consiste en tener la capacidad de distinguir si estás hablando con una IA o no. Esa prueba de Turing, unos dicen que ya ha sido superada, otros dicen que no. Sin embargo, más allá de tener en ese sentido la evolución, ha ido escalando en otros aspectos. Hoy en día que están diciendo que la IA abuela y la más vieja es ChatGPT, lo cual yo no estoy de acuerdo. Pero eso te da una idea de lo que está ocurriendo. Es decir, ChatGPT no tiene ni 3 años, pero ya la están llamando abuela. ¿Por qué? Porque supuestamente existen otras IA que tienen mayor envergadura, mayor potencia y que están ganando a ChatGPT. Entonces, para que tengas una idea de lo que está ocurriendo, la evolución ha sido muy constante. Entonces, no adaptarse a eso, no entrar en ese mismo entorno o salirse o ignorar eso es un error que a muchas empresas o muchos empresarios les podría costar bastante en el futuro.